Bien, amados, como hemos anunciado y es un gozo, tenemos con nosotros hoy al pastor Emilio Cobo, que es un pastor actualmente de la primera iglesia bautista de Alicante. Sabéis que Alicante es un barrio a las afueras de Pontevedra. Esto en Mapamundi, nuestro siempre es así, ¿no? Eh, Él es actualmente, desde hace creo casi 4 años o 5, no me corregirá, director de Juventud de la Unión Bautista. Ha publicado distinto material que tenemos a nuestro alcance, que se puede descargar perfectamente en Internet. Yo lo conocí a él hace unos 13, 14 años. Coincidimos en la habitación en la convención, el retiro del MEM, no recuerdo. Y él soportó, cuando venía en el Foso de los Leones, soportó mis ronquidos y aún así me sigue queriendo, o por lo menos me siento querido, ¿no? Y desde entonces hemos tenido buen trato, buena amistad y actualmente pues coincidimos dentro de la Junta de la Unión Bautista, lo cual es pues un gozo. Cuando íbamos a tener la asuntanza del 2020, pues él estaba para venir, pero como sabéis hubo que suspenderla por todas las circunstancias del COVID y todo aquello. Y en aquel momento, cuando le dijimos de venir, pues dijo que sí. Y ahora, pues, cuando como iglesia local le hemos dicho de estar con nosotros hoy, pues tardó 5 minutos en decirme que sí. Para mí se quedan esos 5 minutos, ¿eh? En fin, menos mal que soy un hombre contenido. En serio, ha sido muy rápido en decirnos que sí. En su disposición creo que ha tenido culto de oración antes en su iglesia, así que imagino también que estará un poco cansado. Dejamos todo el tiempo para Emilio y Emilio te digo lo que decimos a todos los que nos visitan, sea a modo virtual pero real o presencial pero real, te digo lo que le decimos a todos. Queremos ver a Jesús. Adelante Emilio, abre tu micrófono por favor y lo que tú tengas para compartirnos en el nombre del Señor los recibimos. Pues para mí es un placer poder estar entre vosotros, aunque sea de manera virtual. Como bien ha dicho Jonathan, eh, por causa del COVID no pude estar en la Asuntanza. Para mí Galicia es un territorio muy especial de España, porque allí conocí a mi señora esposa en A Coruña, la primera bautista de A Coruña, así que tenemos ahí un enlace especial con las tierras gallegas. Y bien, pues yo en esta tarde quisiera compartir con vosotros un texto bíblico que se encuentra en Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18. Y me gustaría, pues aprovechando que es la reunión de oración, hablar acerca de la medicina de la oración de fe. Existen circunstancias en la vida que siempre nos alcanzan, por mucho que intentemos evadirlas. No importa lo mucho que corra el tiempo, que tratemos de eludirlas con mayor o menor habilidad o que intentemos por todos los medios posibles protegernos contra ellas, siempre llegan a nuestra vida para tocar el timbre de nuestras existencias. La muerte, los impuestos, las responsabilidades familiares, los fracasos o las relaciones sociales son cuestiones que tarde o temprano se presentan ante nosotros para propiciar una reacción, sea positiva o negativa. Otra de esas situaciones que no podemos esquivar, aunque pongamos todo de nuestra parte porque no haga su aparición en nuestra carne, en nuestro hueso o en nuestra alma, es la enfermedad. La enfermedad, en toda su amplia variedad de síntomas y efectos, comenzó a ser una realidad, como bien sabemos, en el preciso instante en el que el ser humano, en el huerto del Edén, sucumbió a la tentación de ser como Dios en su sabiduría y poder. Y después de que el fruto prohibido fuese mordisqueado tanto por Adán como por Eva, los estragos y consecuencias de la desobediencia flagrante contra Dios comenzaron a aparecer de tal manera que esa es la realidad, la inmortalidad corporal se trastornó a favor de una corrupción paulatina de los tejidos, de los músculos y de los órganos corporales. Tal vez la muerte no apareció fulminante, no apareció definitiva en el primer ser humano, pero sí que comenzó a ejercer su obra de zapa y deterioro tanto de la mente como del cuerpo. La enfermedad de este modo se erigió en compañera inseparable de la propia muerte, mostrando al ser humano que sus días sobre la faz de la tierra tendrían límite, uno cada vez más restringido, como podemos ver, hasta que el polvo volviese al polvo de manera inevitable. Todos los seres humanos nos vemos ineludiblemente sujetos a la enfermedad y al malestar físico por muchos esfuerzos que los estudios médicos, farmacológicos y científicos apliquen
sobre sustancias y medicinas. La enfermedad sigue cada día cumpliendo su papel en nuestras vidas, dejando en nosotros la huella reconocible de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad por encontrar por nosotros mismos una vida eterna que nos aleje completamente del abrazo contagioso de la muerte. Y esa también era una realidad en medio de la Iglesia de Cristo. La enfermedad era, según una mentalidad hebrea, una expresión externa y orgánica de un malestar interior, de un malestar espiritual. Por eso, en los relatos de los evangelios, si vamos y leemos cada uno de estos 4 evangelios que narran la historia de Jesús, podemos comprobar que cuando Jesús sana a paralíticos, a ciegos, a cojos, a leprosos, a la vez se añade ese componente de perdón de los pecados tras verificar la fe de cada uno de los enfermos. Del texto de hoy que os propongo en esta tarde-noche podemos aprender varias lecciones. Pero antes de entrar a profundizar en ellas es preciso ubicarnos correctamente dentro del contexto de las instrucciones de Santiago. Anteriormente a esta serie de consejos de índole eclesial e individual, el apóstol expone ante los receptores de esta epístola la inquietud de que muchos creyentes tenían pues dudas o vacilaban ante lo que nosotros conocemos como la escatología o la segunda venida de Cristo. El tiempo pasaba y nada sucedía. Lo equivocado de una tesis escatológica que esperaba el retorno de Cristo durante el tiempo de los apóstoles estaba provocando en los miembros de las primeras iglesias varias preguntas relacionadas con la salud, relacionadas con la muerte de algunos testigos oculares de la ascensión de Jesús a los cielos en el libro de Hechos. Entonces empezaron esas preguntas a surgir. ¿Qué ocurría con aquellos que morían expectantes ante la proximidad de la parusía de Cristo? ¿Por qué las enfermedades se cebaban en algunos miembros de la Iglesia si estos habían sido justificados en virtud del sacrificio vicario del Señor? No olvidemos que el mismo Pablo considera que la enfermedad en el seno de la comunidad de fe también obedecía al pecado, por ejemplo, de tomar indignamente la Santa Cena. Aquellos que no discernían con sinceridad y seriedad el mensaje y el simbolismo subyacente en la participación de la Cena del Señor, y aquellos que no habían realizado un examen personal que englobaba ese arrepentimiento, esa confesión, esa petición de perdón delante del Señor, sufrían ya por aquel entonces el pago por su hipocresía, por su burla o por su menosprecio de la celebración de la Santa Cena. El mismo Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 30 al 31, dice: ahí tenéis la causa de no pocos de vuestros achaques y enfermedades e incluso de bastantes muertes. Si nos hiciésemos la debida autocrítica, entonces escaparíamos del castigo. Por lo tanto, es menester considerar que la enfermedad dentro del seno de la Iglesia, aunque no siempre, sí en ocasiones, más de las deseadas, era una señal de que algo nefasto y oscuro habitaba en el corazón del miembro de Iglesia. Nos dice este texto del versículo número 13, en primer lugar: ¿sufre alguno de vosotros? Que ore. ¿Está gozoso? Que alabe al Señor. Santiago considera en esta batería inicial de preguntas cualquiera de las circunstancias por las que cualquier hermano o hermana de la Iglesia pueda estar pasando. Con 2 simples cuestiones, el apóstol engloba el conjunto de experiencias que el creyente vive en el día a día. Porque, a ver, ¿quién no ha sufrido alguna vez? Yo creo hablar en nombre de todos los creyentes del mundo si digo que todos hemos padecido, que todos hemos tenido que pasar por tragos muy amargos, que todos hemos recibido el hachazo de terribles noticias. El sufrimiento, si lo pensamos bien, también es compañero inseparable de la muerte y del pecado. El solo hecho de vivir en este mundo ya nos expone a momentos de tristeza, de amargura y tribulación, dado su carácter injusto, cruel y odioso. Y si a esto añadimos que ser cristianos hoy día no está muy bien visto, que digamos, que muchos hermanos en otras latitudes mueren por esta causa y que por predicar a Cristo somos tachados de fanáticos, intolerantes y arcaicos, pues la cosa no pinta mucho mejor, ¿verdad? El sufrimiento forma parte, lo queramos o no, de nuestra existencia. Y eso Santiago lo sabe. Por eso, mientras el pueblo de Dios espera ansioso la venida de Cristo, siempre debe orar a Dios en su nombre. Podemos llorar, podemos lamentarnos, podemos quejarnos por nuestras circunstancias adversas, pero eso no va a cambiar nada. Solo añadirá mayor pena y angustia a nuestras vidas. Pero si acudimos a Dios en oración, si entablamos un diálogo fructífero con aquel que conoce mejor nuestro porvenir, y si exponemos ante Él nuestras cuitas y problemas, no ha de cabernos ni la menor duda de que Él va a estar a nuestro lado hasta que la tormenta haya cesado
y un cielo despejado nos marque el camino hacia la verdadera felicidad que se halla en Jesucristo. Y lo mismo sucede con nuestros momentos alegres y felices, ¿verdad? ¿Quién no ha reído sin parar en una reunión de amigos? ¿Quién no ha disfrutado de las cosas buenas y sencillas de la vida? ¿Quién no ha llorado de gozo al sostener en sus manos una nueva vida que nace? ¿Quién no se ha emocionado al ver cómo una persona perdida y destruida es transformada por el poder redentor de la sangre de Cristo? Ante circunstancias positivas y gozosas, por lo tanto, también nuestra alabanza ha de dirigirse en oración a nuestro buen Dios. Nuestra gratitud ha de elevarse como olor fragante entre nuestro Padre que está en los cielos, el cual nunca, pero nunca se cansa de derramar su gracia y su misericordia sobre nosotros. Y con una sonrisa abierta de par en par, en nuestros rostros, el agradecimiento de corazón ha de emocionar también a nuestro Señor. El problema, queridos hermanos, surge cuando la alegría, el regocijo y la felicidad de nuestras vidas se convierten en lo que yo llamo el olvido de Dios. Si hiciésemos un estudio estadístico sobre la frecuencia y el contenido de nuestras oraciones y plegarias a Dios, seguramente descubriríamos sin lugar a error que pedimos más que agradecemos. Como las cosas nos van a las mil maravillas, pues ya no nos preocupamos por ser agradecidos a Dios. Como no hay necesidades ni preocupaciones en determinados instantes de nuestro recorrido vital, pues dejamos de lado un apartado crucial en nuestra comunicación con Dios, como es la adoración, como es la alabanza, como es la acción de gracias por los beneficios con los que nos colma día tras día. Si llueve, ora. Si sale el sol, habla con Dios. La oración en nuestra vida devocional personal nunca debe cesar, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. En segundo lugar, el apóstol Santiago nos habla acerca de esa oración, no de esa oración individual, esa oración de fe necesaria para cada uno de nosotros, sino también de la oración comunitaria de fe, de una oración comunitaria terapéutica, es decir, que sana, que restaura. Por eso nos sigue diciendo en los versículos 14 y 15, en el texto que os propongo, lo siguiente: ha caído enfermo, que mande llamar a los presbíteros de la iglesia para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y hagan oración por él. La oración hecha con fe sanará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Como dije en la introducción de esta reflexión que quiero compartir con vosotros, la enfermedad va íntimamente ligada a las consecuencias del pecado. Es decir, si la enfermedad no es tratada convenientemente desde el punto de vista médico, el futuro no será nada halagüeño para el paciente. Si el malestar físico persiste en su proceso destructivo, será preciso recurrir a la gracia divina para que pueda ser solucionado definitivamente. El creyente que se encuentre en esta dramática tesitura tiene a su alcance no solo su propia oración desesperada, sino que también posee la preciosa oportunidad de que la Iglesia al completo pueda interceder en oración ante Dios por su dolencia. Los representantes de la Iglesia, es decir, como nos dice aquí Santiago, los presbíteros o ancianos, se convierten de este modo no en personas especialmente imbuidas de un poder sobrenatural que otros miembros no detenten, sino en garantes de que toda la comunidad de fe se vuelca fervientemente en solicitar de Dios un milagro sanador. No son los presbíteros los que curan, ni es el aceite, que es el signo del poder del Espíritu Santo, es Dios mismo el que sana. No sanan las palabras, no sanan las ceremonias, es Dios mismo invocado en el nombre de su amado Hijo, el cual, escuchando con agrado los ruegos de compasión y fe de sus hijos, el que renueva el alma y el cuerpo del doliente. La oración de fe comunitaria, pienso yo personalmente y en mi propia experiencia, es el punto de apoyo de todo proceso curativo que contempla tanto lo físico como lo espiritual en una iglesia. Así nos lo asegura Santiago al decirnos que si la plegaria elevada a Dios es ferviente, la sanidad será una realidad en el creyente sufriente. Esta oración de fe en la que todo el pueblo de Dios participa con sinceridad, participa con gracia y misericordia, es una oración en la que no solo se habrá de rogar la curación de la enfermedad, sino que también se pedirá por el perdón de los pecados del enfermo. La sanidad de Dios en Cristo es una sanidad integral, es una sanidad holística, puesto que abarca tanto la mente y el cuerpo como el alma y el espíritu. En ese perdón de Dios en Cristo, el creyente se verá completamente restaurado, completamente restablecido de sus dolores y malestares, proyectando esta sanidad hacia un mayor crecimiento espiritual y una más grandiosa certeza del poder salvador de Dios.
Y en tercer lugar, otra cosa muy importante que nos enseña el apóstol Santiago acerca de la oración es que la oración de fe demanda confesión mutua y perseverancia. Nos dicen los versículos 16 al 18 lo siguiente: reconoced pues mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros. Así sanaréis, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Ahí tenéis a Elías, un ser humano como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese y durante 3 años y 6 meses no cayó ni una gota de agua sobre la tierra. Luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago continúa enfatizando aquí la importancia tan grande que la oración comunitaria tiene para la sanidad de los miembros y para la consecución de formidables empresas. Santiago considera que la confesión mutua de pecados es una práctica muy edificante si se realiza según los parámetros de la discreción, la justicia y el amor que las enseñanzas de Jesús señalan en estos casos. Desgraciadamente, esta costumbre aconsejada por el escritor de la epístola no es una que llevemos normalmente a cabo en nuestras iglesias, seguramente, entre otras razones, por no identificar esa práctica con la confesión auricular católico-romana, por tener temor a las murmuraciones e indiscreciones, por albergar un miedo a lo que otros pensarán de ellos o incluso por recelar de un trato distinto tras la confesión de un pecado escandaloso. Son varias de las razones por las cuales esto no solemos hacerlo normalmente. Esto, en resumidas cuentas, quiere decir que no existe una verdadera y plena confianza entre los hermanos de la Iglesia como para confesar y declarar los pecados con fines principalmente terapéuticos, restauradores y edificantes. Sin embargo, es deseable que exista en la Iglesia una atmósfera de comprensión, una atmósfera de amor, de perdón, de discernimiento tal que pudiese propiciar la confesión mutua de pecados. Y por otro lado, nos dice Santiago que la oración del justo, es decir, del que no tiene miedo de confesar sus pecados a sus hermanos y que tiene confianza y fe en el poder sanador de Dios, ha de ser perseverante. A veces pensamos que con una oración Dios ya se va a dar por aludido y que nos va a sacar las castañas del fuego de manera inmediata. Esa no es la realidad que Santiago está exponiendo aquí. La oración de fe no se cansa nunca de rogar, nunca se cansa de agradecer, nunca se cansa de adorar, nunca se cansa de interceder, tal y como escribe Pablo en Efesios 6:18. Y todo esto hacedlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Renunciad incluso al sueño si es preciso y orad con insistencia por todos los creyentes. Hermanos, a Dios le gusta que acudamos siempre sin desmayar ante su trono para darnos aquello que necesitamos. Como el mismo Santiago expresa al comienzo de esta epístola, muchas veces no sabemos pedir. ¿Por qué? Pues porque pedimos mal. Porque le pedimos para nuestros deleites, le pedimos para nuestros caprichos, en vez de pensar en aquello que más nos conviene. Sin desesperarnos, nuestras oraciones de fe han de alcanzar la presencia de Dios, sometiendo humildemente nuestras vidas y nuestras circunstancias bajo la mano poderosa del Señor. Elías comprendió esta dimensión espiritual de la oración y cuando alzó su voz en oración a Dios, tuvo en cuenta la voluntad soberana de su Señor, de tal manera que lo que parecía imposible fue hecho, y lo que parecía absurdo se hizo realidad. Para terminar, queridos hermanos, la oración de fe es también, en mi modesta opinión y en la base de mi propia experiencia devocional, la oración de fe alcanza sus máximas cotas de poder cuando es Dios el que transforma nuestras vacilantes y balbuceantes palabras en vida, en salud, en salvación y en perdón. Sea cual sea la situación, Dios espera de ti y de mí que nos dirijamos a Él reverente y humildemente en oración, y así tener comunión continua con aquel que mejor nos conoce y que mejor sabe que necesitamos. Por eso, confiemos más en nuestros hermanos también, para que en la confesión mutua que aquí propone el apóstol Santiago, podamos también despojarnos de pecados ocultos, que solo lastran nuestra trayectoria espiritual y que obstaculizan el desarrollo a la madurez de nuestras vidas. Y por último, no dejemos de orar, buscando siempre que el poder maravilloso y asombroso de Dios sea desplegado en nosotros y en toda la tierra hasta que Cristo regrese en gloria y esplendor. Me gustaría tener una oración. Sí, Padre, queremos darte gracias porque a través de la oración, Señor, este vehículo tan maravilloso y este recurso, Señor, tan impresionante, podemos conquistar cotas que nos parecen imposibles, Señor. Queremos, Señor, seguir confiando en ti, queremos seguir perseverando en nuestra comunión para contigo,
Deseamos, Señor, ser un pueblo unido que busca siempre tu voluntad. Entendemos, Señor, que la comunidad de fe funciona, Señor, desde ese espíritu, Señor, de unanimidad en nuestras peticiones delante de tu trono, Señor. Y queremos, Señor, que tu gracia y tu misericordia sean derramadas abundantemente, Señor, sobre cada una de nuestras congregaciones. Especialmente te pido, Señor, por la Iglesia hermana en Pontevedra, Señor, para que también, Señor, desde esa oración, esa confesión mutua, Señor, desde esa fe, Señor, que manifiestan cada uno de sus miembros, Señor, tú puedes hacer grandes y maravillosas cosas, Señor. Que tú también, Señor, sanes corazones, Señor, sanes vidas, sanes cuerpos, Señor. Que tú estés siempre proveyendo de esa providencial y terapéutica manera, Señor, de solucionar, Señor, cualquier problema que pueda existir en medio de tu cuerpo, Señor. Te pedimos que Jesucristo sea siempre el centro, Señor, de nuestro pensamiento, el centro de nuestra voluntad, y que en esta oración, Señor, que nosotros queremos seguir haciendo nuestra, que es la oración del Padre nuestro, abundemos en la necesidad, Señor, de reconocerte a ti como soberano, como Padre y como dador de todas las cosas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar con mis hermanos, aún en la distancia, y te pido, Padre, que tu amor y tu misericordia les acompañen todos los días de su vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.